Sí, gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero aclararle en concreto al portavoz del Partido Popular que cuando yo le pido respeto hacia el Gobierno del Principado de Asturias, no lo hago, señoría, por otra cuestión, sino porque usted falta el respeto en sus intervenciones. Falta el respeto. Y se lo recordaré tantas veces como sea necesario. Pero es que, además, me gustaría aclarar a alguno de los grupos de la oposición que entenderán ustedes que el Consejo de Gobierno tenga agenda, aparte de las intervenciones que hace aquí en la Junta General. Es más, la propia mesa de la Comisión siempre establece que el compareciente puede abandonar la sala porque, señorías, estamos hablando de miembros de un Gobierno que tiene que gestionar lo que ustedes les exigen, que gestione en su competencia, la competencia de educación. Entonces, señoría del Partido Popular, señor portavoz, a ver si empezamos a acostumbrarnos a hacer una oposición constructiva. Es decir, porque, mire, dejémonos de demagogias, porque ¿qué pasa con los ministros? ¿Qué pasa con los ministros que hicieron hasta este momento los ministros del Gobierno de España? ¿Cree usted que permanecen en la sala cuando se debaten iniciativas que son de orientación, señoría? Porque le recuerdo que esta Junta, esta Cámara, controla al Gobierno y para eso hace interpelaciones y preguntas y orienta al Gobierno, y para eso son las proposiciones no de ley y las mociones. Con lo cual, señoría, dejémonos de demagogias y centrémonos, si a usted lo tiene a bien, porque si no va a bajar usted mucho el nivel que tenía la portavoz de su grupo en educación. Centrémonos, si quiere usted hacer una oposición constructiva. Pero mire, le digo lo mismo que le dije en el pleno de la semana anterior. Me voy a centrar en la iniciativa porque usted se centra única y exclusivamente en atacar a este grupo. Y no le importan las iniciativas que aquí se traen con la importancia que tienen, señoría, con la importancia que tienen para los asturianos. Y como respeto al resto de los grupos que traen aquí iniciativas, me voy a centrar en la misma. Pues, miren, la iniciativa de Podemos entiendo que es una iniciativa que la quiero calificar como farragosa e incluso extemporánea, porque la mayor parte de las cuestiones que aquí se piden ya han sido anunciadas por el consejero a principios del mes de febrero, cuando éste visitó el concejo de Cangas de Narcea. Y es que, además, se piden cuestiones que ya están llevándose a cabo por parte de la Administración. Antes de analizar punto por punto la iniciativa, anuncio la intención de este grupo parlamentario de solicitar al grupo proponente la votación por puntos. Por lo que les voy a explicar a continuación. En el primer punto se habla de establecer una moratoria inmediata en el cierre de las aulas. Yo, teniendo en cuenta que el consejero de Educación y Cultura ya ha anunciado en su visita a Cangas de Narcea en el el 1 de febrero, que el Gobierno estudia mantener abiertas escuelas rurales con menos de 4 alumnos, siempre que se prevea un incremento de la matrícula para el curso siguiente y que incluso se podrían sostener estos centros con 3 estudiantes, analizando caso por caso y los posibles futuros usuarios y aplicando los criterios con flexibilidad y compromiso, y que con todo ello, señorías, se mantendrían escuelas con menos alumnos si se tiene garantía de que otros estudiantes van a entrar en el sistema. Entiendo, señorías, que ya se está haciendo esta moratoria que el grupo proponente está solicitando para este grupo y que hay intención por parte del Gobierno en los sucesivos cursos, si hay expectativa demográfica en el entorno de superar los 3 alumnos también por enseñanza. En el punto segundo, en el que se pide revisar los rígidos criterios e introducir variables de orden social, geográfico o territorial, este es el punto donde se nos plantean más dudas. Porque, miren, señorías, los criterios no son rígidos ni flexibles, son criterios. Y es que la Administración ya tiene en cuenta esas variables de orden social, demográfico y territorial en todo lo referente a cuestiones educativas en el medio rural. Ya se tiene en cuenta la viabilidad social, la territorial, pero también la pedagógica. Lo decían otros de los portavoces en esta sala. Hay CRAS, como el de San Martín del Rey Aurelio, con 2 aulas a menos de 6 kilómetros, señorías, a menos de 6 kilómetros del núcleo urbano y del colegio público, y se mantienen.
si les parece poco. Es decir, yo entiendo que exigir a la Administración que valore algo que ya está valorando, hombre, señorías, seamos consecuentes. Cuando se gestiona, no se puede vivir en el mundo de la arbitrariedad. Quiero decir con esto que gestionar, señorías, supone un ejercicio de responsabilidad y observo en esta iniciativa poca responsabilidad. Y es que además desconocen la realidad de la red de centros rurales. Pero es que además el portavoz del Partido Popular desconoce que el mantenimiento de los colegios lo llevan a cabo los ayuntamientos. Pero además en este punto a mí me gustaría señalar que Asturias ha fijado la ratio más baja en España, 4 alumnos, para mantener escuelas abiertas. El portavoz del Grupo Podemos Asturias, en sus intervenciones en prensa, ha hablado de casos concretos en el suroccidente. Y yo aquí hoy sí que me gustaría hacer alguna puntualización. En el caso de Degaña, señorías, la Consejería ya explicó que la razón era que el centro contaba solo con 3 alumnos. Al inicio de curso había 4 alumnos. Pasadas unas semanas, una de las familias decisión propia de la familia, cambiar el expediente del niño a otro colegio. Y es en ese momento, señorías, cuando la Consejería decide iniciar el decreto de cierre de la escuela. Pero es que, miren, supongo que lo habrán visto como lo vi yo a uno de los niños de la escuela del cole de Degaña decir, yo por una parte estoy contento. ¿Por qué? Porque en Cerredo hay más niños para jugar. Y lo señalaban otros portavoces, señorías. La escuela es un agente socializador de primer orden. ¿Por qué? Porque es en la escuela donde realmente el niño encuentra el grupo de pares, algo que le va a permitir aumentar los entornos en los que se desenvuelve y que incrementará progresivamente hasta su inclusión total como ciudadano en la sociedad. Pero más aún, señorías, el decreto de cierre de un CRA, cuando se queda de manera definitiva por debajo de 4 alumnos, al no haber expectativas demográficas en el entorno, se lleva para su consulta en el Consejo Escolar del Principado de Asturias, que, como ustedes sabrán todos, ahí están representados todos los sectores. Bien. Pero además, hablamos desde Mieldes. Llegan tarde también, señorías, porque ya a principios de febrero el consejero señaló que aún no se había tomado una decisión definitiva y que la primera opción era conocer el número de alumnos que tendrá el centro el próximo curso e incluso el siguiente, porque deben contar con datos seguros para tomar decisiones. Y se está en continua comunicación con las familias, señorías, y con el ayuntamiento para programar el inicio del próximo curso. Y quiero en este punto señalar, señorías, que en Asturias existen 2 modelos en lo que se refiere a escuela rural. Uno, el de los que entienden las escuelas rurales como un gasto y hay que cerrarlas, con el resultado de comunidades que han clausurado más de 30 centros, agrupándolos a los alumnos, como es el caso de Galicia, gobernada por el Partido Popular, con una ratio mínima de 5 alumnos, como es el caso de Castilla-La Mancha, cuando gobernaba el Partido Popular con su secretaria general al frente, la señora Cospedal, casi 100 escuelas cerradas de una tacada nada más llegar al gobierno, y una ratio mínima de 11 alumnos por escuela. Por eso que lecciones de defensa de la escuela rural por parte de la derecha asturiana, ninguna. Les decía, el modelo de los que entienden la escuela como un gasto y quieren cerrarla, o el otro modelo, el modelo de Asturias, el modelo que apuesta por la escuela rural porque beneficia a las familias. Y es que además, señorías, fíjense, este modelo cuenta con el respaldo y con una valoración positiva por parte de la Confederación Española de Padres de Alumnos, la CEAPA, que defiende el modelo de Asturias como modelo de referencia para mantener la escuela rural, por la conservación de centros abiertos, por los servicios de transporte establecidos, por los comedores y por la atención a la diversidad. Respecto a los puntos 3º y 4º de la iniciativa, que hablan de establecer protocolos para la reapertura y de poner en marcha procesos participativos, aquí no tendríamos problema en apoyarlo, pero miren, insisto, en cualquier decisión de esta categoría está la comunidad educativa,
implicada. Cualquier asunto que tiene que ver con el cierre o no de una escuela está consultado con las familias, está consensuado con la dirección del centro. Es decir, no se toman decisiones a la ligera, señorías. Y miren, me centro ahora mismo en el caso de Tuña, que conozco bien, porque ustedes tocan de oídas. Se mantienen conversaciones con los padres de los alumnos, en el caso de Tuña, donde hay tres alumnos. Y son los propios padres, voy terminando, presidente, son los propios padres los que deciden llevarlos al Pedregal, al CRA del Pedregal, y no llevarlos a el Pascón. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que los niños en el Pascón, en el colegio de la villa, en uno de los colegios de la villa, estén tan a gustos que no quieran volver a Tuña. Porque además saben que hay una intención por parte de la consejería que una vez que esa ratio vuelva a ser de 4 se vuelva a abrir la escuela de Tuña. Con lo cual, señorías, y sí que termino, presidente, díganme, ¿qué tiene de constructivo traer este tipo de iniciativas para reclamar al Gobierno algo que ya está haciendo? No tienen nada. ¿Qué? ¿Que el diputado Rom se luzca y presuma de logros que no son tal? Porque es que el que hace la gestión, señorías, es el Gobierno de Asturias. Es la consejería y es el esfuerzo de los diferentes y sucesivos gobiernos socialistas que llevan años haciéndolo y haciendo todo lo posible para mantenerlas abiertas en una apuesta clara y decidida, verdaderamente prioritaria por la escuela rural y por el conjunto del medio rural. Yo concluyo diciéndoles a ustedes, señores del Grupo Podemos Asturias, a los que venían a reformar la vieja política, pues que practican ustedes una muy antigua costumbre de esta Cámara, que es la de registrar iniciativas para el lucimiento propio, sin pensar ni un minuto ni en las familias, ni en los intereses de los asturianos, ni en los niños. Bien, han conseguido ustedes un minuto de gloria, ha conseguido usted, señor diputado, su minuto de gloria. ¿Pero qué sacan las familias? ¿Y qué sacan los alumnos y alumnas? Nada. Y, por cierto, les indico que el copyright de esta práctica, señorías, lo tiene la derecha asturiana. Lo tiene la derecha asturiana. Se lo señalo, señorías, para advertirles inocentemente que, de nuevo, en un asunto van ustedes de la mano. Gracias, señor presidente.